Vamos aparte de las alabanzas que le hemos dedicado a nuestro Señor, vamos a hablar de un tema que me parece súper importante, adorando al Padre, le he llamado esta prédica, y vamos a hacerlo de esa manera. Bien, pondremos en oración todo lo que vamos a hacer el día de hoy, alabando siempre a nuestro Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque un día más tenemos la oportunidad de estar contigo, de tener comunión, Señor, de que tú escuches nuestras plegarias, de que tú nos acompañes, Señor, con un mensaje de exhortación siempre para nuestras vidas. Pido siempre la bendición para esta pequeña iglesia que tenemos, para todos nosotros, para todos los hermanos que están presentes, los que no están presentes, amado Señor, los que se han alejado por algún motivo, que tú nos vuelvas al camino, al redil, Señor, para que podamos compartir con ellos y tu palabra no se pierda, Padre amado. Gracias, Señor, por todo, por tu amor y misericordia. Bendice este momento de comunión y de alegría que tenemos al compartir tu palabra y tu mensaje, Señor, porque todo lo hacemos para tu gloria y en tu nombre, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, y como les había dicho, vamos a compartir este tema. Quisiera, por favor, que todos tengan sus Biblias y vamos a abrir Juan capítulo 4, porque la prédica va a ir en función a ese capítulo de Juan capítulo 4 para que lo tengamos ahí. Juan capítulo 4, Nuevo Testamento, Juan capítulo 4, ¿no? Entonces, investigando un poco este capítulo, ¿no? Este capítulo, hay una historia que es muy conocida, que es la historia de Jesús y la samaritana, ¿no? Pero a ver, le vamos a dar vuelta un poquito, no en el sentido malo de dar vuelta, sino de sacarle el mensaje, ¿no? Aquí hay un mensaje implícito muy interesante que hemos descubierto, que es la adoración al Padre, ¿no? Entonces vamos a analizar ese tema, ¿no? Por eso en nuestra presentación tenemos adorando al Padre y vamos a utilizar este versículo referente que es Juan 4:24, que dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vamos a analizar qué significa todo aquello. Bien, comenzamos. Entonces, como siempre, vamos a tener el índice, si se quiere, de esa manera, ¿no? El contexto, el cuerpo, la conclusión. Así que vayámonos al contexto. A ver, quiero compartir aquí dos cositas fundamentales, ¿no? En el contexto. Es necesario que haga esta pequeña introducción, ¿no? Porque vamos a utilizar ese concepto que se llama dispensación. Simplemente aquí decirles que dentro del ámbito cristiano, dentro de las doctrinas cristianas, existen dos corrientes en el ámbito evangélico, algunos que son dispensacionalistas, otros que no. Y hay una diferencia fundamental entre estos dos enfoques, aunque no afectan a la salvación, pero hay una diferencia que es importante que les explique, para que ustedes también tengan idea y conozcan este tema. Particularmente nosotros en la iglesia y en lo que hemos investigado, todo, yo soy dispensacionalista, ¿no? Y lo voy a explicar un poco por qué, ¿no? La palabra dispensación, ¿no? Sí, la palabra dispensación viene de una palabra griega que dice oikonomía. De ahí viene la palabra economía, ¿no? Oikos significa casa y nomos administración. O sea que oikonomía o dispensación quiere decir administración de la casa, ¿no? En realidad, cuando nosotros estamos administrando nuestra casa, estamos haciendo oikonomía, estamos haciendo dispensación desde un punto de vista bíblico, ¿no?
Si queremos semánticamente decir, oikonomía significa administración de una casa, la dirección de un hogar, la ley de una casa, ¿no? La ley que impera en una casa. Entonces, bíblicamente, ¿qué significa dispensación? Se trata de una forma de administración pública y metódica que Dios, ¿no?, hace con los hombres en una gestión determinada. ¿Cómo trata Dios con los hombres dentro de un periodo, una época determinada? ¿No? O sea, por ejemplo, ¿no?, en el Antiguo Testamento Dios ha tratado a su pueblo de una manera y en el Nuevo Testamento de otra manera. A mucha gente no le gusta, somos igualitos que Israel, dice, ¿no? Se llama teología del pacto, somos igualitos, hemos formado No hay diferencias, la Biblia no muestra a cada instante, ¿no?, las diferencias entre el trato que hace Dios, ¿no?, con, por ejemplo, Israel, ¿no?, tiene un trato, con la iglesia. La iglesia en el Antiguo Testamento no aparecía para nada, era un misterio. Recién aparece, la palabra iglesia aparece en el Nuevo Testamento por primera vez cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y oficialmente la iglesia fue inaugurada en Pentecostés, cuando bajó el Espíritu Santo al aposento alto, donde había 120 personas, y ahí, ¿no?, les hizo hablar en lenguas, y ahí empezó la iglesia. A partir de eso hay una nueva dispensación, un nuevo trato. No podemos decir, ha tratado igualito a Dios, Dios en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Su plan de Dios siempre ha sido tratar de distinta manera, de acuerdo a las épocas, de gobernar de alguna forma diferente. Dios no cambia, siempre sus características, sus atributos van a estar presentes siempre, por siempre, pero su administración ha variado. Por ejemplo, antes, en el Antiguo Testamento, nuestro Señor, para que el hombre le conozca, se revelaba en teofanías, ¿no? Tomaba forma, una vez ha tomado forma de zarza con Moisés, otra vez tomaba formas, el ángel de Jehová, que es Jesucristo, en el Antiguo Testamento, tomaba formas humanas, etc. Ha tomado diferentes formas, ¿no? Entonces, el dispensacionalismo, si quieren, es una enseñanza de la Biblia que sostiene que hay una diferencia entre Israel, la Iglesia y los santos del reino milenario, ¿no? Van a ser tratados, ¿no? Cada grupo con sus distintos llamados y bendiciones. Por ejemplo, Israel va a tener sus bendiciones, le va a restituir su tierra de manera terrenal. En cambio, la Iglesia hemos pasado a ser esposa y novia y esposa del Señor Jesucristo, y su tratamiento es celestial, no es terrenal. O sea, hay diferencias fundamentales, ¿sí? Entonces, eso como introducción, ¿no? Y una cosa más, hay cosas en la Escritura que han sido escritas a Israel. Para Israel, ayer hemos terminado de estudiar Isaías y hemos visto que un montón de cosas escritas directamente a Israel, ¿no? Pero eso no exime que nosotros, con una interpretación correcta de cómo ha sido escrito a Israel, saquemos el mensaje para nosotros. Como alguna vez les he dicho, la Biblia ha sido escrita a un pueblo en un contexto diferente, ¿no? Pero es para nosotros, ¿no? Ahí tenemos que sacar la aplicación. O sea, que hay una diferencia fundamental, ¿no? Una cosa es la interpretación y otra es la aplicación. Pero para aplicar, primero tengo que interpretar. Si no interpreto bien, ¿cómo voy a aplicar? Y la Biblia se estudia así. Cuando estudiamos, sea el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, tenemos que entender que el Antiguo Testamento casi en su totalidad ha sido escrita a Israel y el Nuevo Testamento ha sido escrito a la Iglesia. ¿No ve? Dos entidades, ¿no? ¿Sí? Obviamente dentro de la Iglesia hay judíos que se han convertido, obviamente, ¿no?, después de haber conocido al Señor Jesucristo con su muerte y su resurrección. ¿No ve? Entonces, cada uno de estos pueblos tiene sus llamados y bendiciones, ¿no? En este entendido, quiero que leerles 2 Timoteo 2:15, y esto es para mí bien importante, 2 Timoteo 2:15, ¿no?
Cuando Pablo le da una exhortación a Timoteo, le dice algo bien bonito. Segunda Timoteo 2:15, si alguien lo tiene ya nos puede leer. Capítulo 2, versículo 15. Sí, adelante Oscarito. A ver. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Este versículo a mí me toca profundamente, ¿no? Procura con diligencia. Diligencia quiere decir dedicarse, ¿no? Ser cuidadoso, ¿no? Presentarte a Dios aprobado, dice, ¿no? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Tenemos que estar orgullosos de lo que somos, hijos de Dios, cristianos. Y aquí viene una cosa, que usa bien la palabra de verdad. Esto a mí me ha motivado a estudiar el dispensacionalismo, ¿no? Porque encontraba vacíos en la teología del pacto. Y puedes decir, usar bien la palabra de verdad, ¿no? Usar correctamente, no mezclar muchas cosas, ¿no? ¿Sí? Esta exhortación me ha llevado a decir, cuando he escrito el libro que les he pasado, que espero que lo hayan leído, La impronta de Dios en la Biblia, yo hablo de dos I, ¿no? La interpretación de la Biblia y la diferencia. ¿Qué es la aplicación? La interpretación y la aplicación, ¿no? Y eso debemos buscar nosotros con la Biblia. De nada sirve que interpretemos muy bonito y no lo apliquemos a nuestras vidas. Y la Biblia tiene, cada versículo de la Biblia tiene una sola interpretación. Lo que pasa es que a veces no encontramos esa interpretación en algunos versículos que son difíciles de entender muchos. Hay versículos que están claros, nadie discute, ¿no? Pero hay versículos que pueden estar. Encontrar ese fondo que se llama exégesis, encontrarle lo que está dentro, a veces se complica, ¿no? Y si no encontramos bien eso, nuestra aplicación puede ser no bien llevada. Entonces, aquí nace una exhortación para todos nosotros, ¿no? Tratar de usar bien la palabra de verdad. Entonces, les voy a compartir este gráfico para que entendamos un poquito más esto. A ver, hay muchos libros que dividen toda la historia del cristianismo en varias dispensaciones, varios periodos, si se quiere, ¿no? Pero me gusta que es un autor cristiano muy bueno, Anstey se llama, que divide en 3 dispensaciones. 3. O sea, miren cómo comienza. Principio de los siglos, ¿no? Donde ha empezado la humanidad, todo esto, ¿no? Inmediatamente ha venido una dispensación. Bueno, ha llegado un momento en que Moisés fue llamado a libertar al pueblo de Egipto, ¿no es verdad? Y Dios le dio, ¿qué cosa? La ley, ¿no? Dios quería que Israel sea un Estado bien ordenado, bien organizado y que cumpla todos los fundamentos de lo que es la voluntad de Dios. Entonces le dio la ley a Moisés. No solo los 10 mandamientos, le dio 613 leyes, imagínense, para que el Estado de Israel, que vamos a llamar Estado, se maneje de buena manera, siempre cumpliendo la voluntad de Dios. A eso se llama dispensación de la ley. No voy a hablar de tiempo, ¿no? Sino de todo ese periodo, si se quiere, ¿no? La dispensación de la ley. Donde, si ustedes se fijan, el reino es prometido. El reino es prometido. Ya había sucedido el pecado, la ley vino ¿para qué? Para hacer denotar el pecado. Todo ese periodo se llama justamente la dispensación de la ley. Y en todo ese periodo, ¿qué es lo que ha gobernado? La ley. La ley. Los judíos seguían la ley. Dios me va a bendecir si sigo la ley. Si sigo la ley. La ley era, pues, lo máximo, ¿no? Sí, Israel estaba bajo la ley. Todo el pueblo de Israel. Los gentiles estaban un poquito al margen, pero Israel fue tratado bajo este concepto. Cuando viene nuestro Señor Jesucristo, viene su primera venida y empieza su ministerio, 3 años y medio de ministerio, ¿sí? Él un poquito ya cambia el concepto, como que inaugura
una nueva dispensación, ¿vale? Ya que hace Jesucristo, ¿no? Un poco dice, no es que hace el intento de abolir la ley, sino que dice, no por la ley nos vamos a salvar, sino la ley, en su discurso del Sermón del Monte dice, hay que entender el cuerpo de la ley y el espíritu de la ley. Por ejemplo, la ley dice, no matarás, ¿no? Pero no matarás en su texto literal podría suponer que yo agarre una pistola y ¡ah! No, pero a veces matamos con la ley, matamos con el pensamiento. Entonces, inaugura un nuevo enfoque, si quieren, ¿no? De que la ley hay que entenderla, como dice en alguna parte del Antiguo Testamento, también se dice que esté inscrita ¿dónde? En nuestros corazones, más que en un documento que diga, cumpla esto, sino que eso esté metido en nuestra mente y corazón. Y el ministerio de Jesucristo un poco va a eso, ¿no? Justamente cuando nuestro Señor es crucificado, lo que sea, ¿no? Y ¿no? Hay su resurrección, y Él dijo, dio una promesa de que iba a venir el Espíritu Santo de Él, ¿no? ¿Para qué? Para dar testimonio, ¿no? Vino en Pentecostés, vino el Espíritu Santo, y hubo otra forma de tratar con Dios, ya no como en el Antiguo Testamento. Los en el Antiguo Testamento no tenían al Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo obraba en muchas cosas para ocasiones particulares, pero no vivía dentro del creyente. En cambio, cuando viene el Espíritu Santo, ¿no? Y las personas, después de Juan el Bautista, que predicaba y predicó Jesucristo, murió, inauguró la época del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos convertimos, el Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón, cosa que el Antiguo Testamento no había. ¿No ven? Y se inaugura una nueva dispensación, la dispensación del misterio, le llama este autor. Algunos le llaman la dispensación de la Iglesia, pero me gusta más el término misterio. ¿Por qué? Porque la Iglesia es un misterio que en el Antiguo Testamento no se menciona. Bueno, en el Antiguo Testamento no hay iglesia, ¿no? Los antiguos no sabían que iba a haber una iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Un grupo de creyentes de todo tipo. Inclusive los judíos se han convertido y han entrado a la iglesia, y que ese grupo de iglesia ha sido creado, ese grupo de creyentes, la palabra iglesia quiere decir llamados afuera, fueron llamados afuera, iglesia, ¿no? Para formar un grupo celestial, no terrenal, donde íbamos a formar, ¿qué cosa? Parte del cuerpo de Cristo, ser la novia de Jesucristo y posteriormente su esposa. ¿Lo ven? Este grupo de creyentes tiene unas bendiciones especiales que no tiene el pueblo de Israel por la ley. ¿Sí? Un poquito vamos a hablar más adelante de eso, ¿sí? Entonces se llama la dispensación del misterio. Entonces es como un intermedio hasta el reino que va a venir. Ahorita estamos viviendo la dispensación del misterio. A ver, imagínate una galleta Oreo, ¿no? Una galleta Oreo. Tiene dos redonditos negritos y al medio un blanco, ¿no? Conocen la galleta Oreo, ¿no? El negrito es la dispensación de la ley, el otro negrito es el reino posterior de los siglos, y al medio está la iglesia, ¿ven? El misterio de la iglesia. O sea que estamos viviendo esa época. En esta época, Dios ha suspendido un poco el trato con Israel. Lo ha dejado pendiente, no le va a abandonar. ¿Por qué lo ha suspendido? Porque han llegado a los Mesías. Por eso Israel está sufriendo ataques, está sufriendo la diáspora famosa. Israel vive por todo el mundo. ¿Sí? Eso está sucediendo, pero no es que Dios le ha olvidado a Israel. No se va a olvidar de su pueblo Israel. ¿Dónde lo va a reivindicar a Israel? En la siguiente dispensación. ¿Ya? Ahora fíjense, estamos viviendo, ¿no? Y aquí dice bien clarito, el reino es postergado. Estamos viviendo la época de la iglesia. Dios seguramente en sus planes siempre ha tenido ese concepto de crear un grupo que se llama iglesia, ¿no? Israel ha sido su pueblo elegido en la antigüedad, pero él tenía en mente incorporar,
¿no? Un poco a ese grupo, a los gentiles, ¿no? Y de esa manera, los gentiles, ¿quién eran? Los que no eran judíos, ¿no? Y le debemos agradecer a Dios ese pensamiento, porque si no, el único pueblo que podía ser salvado hubiera sido Israel, ¿no? Más bien, ¿no? Era pensado en todo el mundo, ¿no? Todos, de judíos, de griegos, todos, y de hecho la iglesia está compuesta por diferentes tipos de personas, ¿ven? Muy bien. Entonces, el llamado celestial, fíjense, el llamado celestial, el llamado de Israel es terrenal, ¿no? El llamado celestial. Va a terminar, ¿cuándo va a terminar esta dispensación? ¿No? ¿Cuándo va a terminar? Según lo que interpretamos nosotros, va a venir un momento, no sé cuándo, como ladrón en la noche, y sí que va a venir, ¿no? Esto, el arrebatamiento. Es decir, ¿qué va a pasar? Como dice en 1 Tesalonicenses, el Señor va a bajar y con voz de mando nos va a llevar. ¿A dónde nos va a llevar? Al cielo. Al cielo nos va a llevar para casarse con nosotros, que somos su novia. Ahora tiene que volvernos, ¿qué cosa? Su esposa. Nos va a llevar, eso se llama arrebatamiento, rapto se llama, ¿no? Con voz de mando dice que el Señor va a bajar, no va a pisar la tierra, va a llegar a medio cielo y va a ser un acontecimiento mundial. Nos verá la televisión, todo, y van a desaparecer. Hay películas sobre eso, ¿no? La verdad es que no sé cómo será, pero el Señor anuncia eso. Y pues por ahí alguien está manejando un avión y desaparece, así lo arrebatado. ¿Y qué pasará? El Señor lo va a hacer de esa manera. ¿A quiénes va a arrebatar? A los que han confiado en Él, a los que han creído en Él. Inclusive los muertos que han creído en Él, se van a levantar y van a ser arrebatados. ¿Lo ven? ¿Cierto? Eso es lo que dice el arrebatamiento. Ahí termina la famosa dispensación del misterio. Y ahí viene, se cumple proféticamente la 70 semana de quién? De Daniel. En el libro de Daniel habla de la semana 70, que es un periodo de 7 años donde va a haber tribulación. Lo que llamamos el fin del mundo. Se va a acabar el mundo. Y aquí hay discrepancias, ¿no? Hay muchos que dicen, hay veces tiene que pasar la tribulación. Hay discusiones, ¿no? Entonces, nosotros dispensacionalmente creemos que la iglesia, y hay pruebas para ello en la Biblia, encontramos mucho, la iglesia no va a pasar la tribulación. ¿No? Sí, no va a pasar la tribulación. Bueno, entonces, esa semana 70 inclusive va a ser dividida en 2 periodos. 3 años y medio, que algunos llaman la tribulación, y otros 3 años y medio es la gran tribulación. En estos primeros 3 años y medio va a aparecer así tenuemente el anticristo. Algunos dicen que el caballo blanco de los 4 jinetes del Apocalipsis se refiere al caballo blanco, la falsa paz, ¿no? Es una falsa paz que va a conciliar aparentemente en el mundo, tal vez en la ONU, no sé dónde conciliará paz, pero en el fondo él quiere gobernar y después de los 3 años y medio va a empezar su gobierno, ¿no? Y va a ser terrible, va a perseguir a los israelitas, terriblemente los va a perseguir, y bueno, va a ser un periodo de la tribulación donde Israel va a obrar, van a ser elegidos los 144.000, dice, 12.000 de cada tribu van a predicar el evangelio, y en ese periodo de los 7 años de tribulación se van a convertir un montón de personas, pero también muchas personas van a desaparecer, van a morir sin conocer al Señor. ¿No ven? Entonces, eso le llamamos la tribulación. Inmediatamente termina la tribulación, aparece la segunda venida de nuestro Señor. ¿No? La segunda venida. Termina la tribulación, Jesucristo va a dar en un caballo blanco, así como sus huestes, y va a armar la última batalla, que es Armagedón, que llama la Biblia, donde va a derrotar a todas las fuerzas, ¿no?, que van contra él. Va a ser una derrota campal, total, ¿no? Justo en el libro de Isaías, en una parte, habla que el Señor aparece con sus vestidos llenos de sangre, ¿no? Tremendos, ¿no? Y que las aves van a venir, los buitres van a venir. Está hablando de la batalla de Armagedón, de Gog y Magog. Al final, ¿qué va a suceder? Eso, en un valle que se llama Armagedón, y ahí va a suceder esa gran batalla.
¿Qué ejércitos habrán al final? Chinos, rusos, no sé, Dios va a derrotar, Jesucristo va a derrotar a todo eso. Entonces, ahí termina, digamos, todo este periodo. Y se va a inaugurar. Todo esto normalmente algunos autores llaman el siglo mosaico, porque aquí no es que Moisés desaparece, no es que la ley desaparece, sino que la ley toma otro carácter. Ya no somos salvos por la ley, ¿no? Sí, somos salvos por la fe en Jesucristo. Eso un poquito vamos a ver. Y vuelta a Jesucristo inaugura una nueva dispensación que se llama la dispensación del cumplimiento de los tiempos, lo que la Biblia llama en Apocalipsis el milenio. O sea, ¿qué quiere decir? Que van a haber 1000 años donde nuestro Señor va a bajar con su iglesia, porque ya se ha casado, ¿no? Teóricamente vamos a bajar nosotros y vamos a gobernar con Jesucristo. Israel va a ser reivindicado, Israel no va a gobernar Cristo con su iglesia, pero Israel va a ser un pueblo donde se va a restaurar el culto, Ezequiel, se estudia el libro de Ezequiel, el templo se va a restaurar, los sacrificios se van a restaurar, no para un propósito de salvación y perdón del pecado, sino para un propósito de recordar cómo Jesucristo nos ha salvado, ¿no? ¿Sí? Eso va a suceder en el milenio, va a ser un reino de paz. El demonio va a ser atado 1000 años, esos 1000 años va a ser atado, va a ser llevado a las profundidades y va a ser atado. Pero en esos 1000 años, a pesar que hay un reinado de paz, van a nacer las personas, va a haber matrimonio, va a haber todas las cosas, pero las personas que nazcan en esas épocas, muchos, a pesar de que el demonio no está actuando, van a seguir no creyendo en Jesucristo. ¿Qué quiere demostrar con eso nuestro Dios? ¿Qué quiere demostrar? El pecado no solamente viene del diablo, viene de este corazón, ¿no?, deteriorado que tenemos. Y todavía va a haber cierta maldad, ¿no? Sí, va a haber gente que no va a creer en el Señor Jesucristo. Va a morir la gente, dice que en alguna escritura va a vivir hasta 100 años, pero ya las enfermedades no van a ser como ahora, va a ser un reinado de paz, ¿no?, donde el centro del reinado va a ser Jerusalén, Sion, ¿no?, la capital de Jerusalén. Eso es lo que nos promete la Biblia. Termina esos 1000 años, ¿no? Algunos dicen, ¿para qué 1000 años? Debería ya de una vez hacer un reino perfecto. Es que tiene que cumplirse una profecía. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió, sucedió algo que se llama exaltación, ascensión. Cristo subió al cielo y fue reivindicado en su ámbito de Rey del universo y está sentado a la diestra del Padre. ¿No ven? Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Pero todavía no ha cumplido, es Rey desde el universo, es Rey del cielo, pero no ha cumplido algo, es Rey en la tierra. No es todavía. Entonces, 1000 años va a ser Rey en la tierra. Tiene que cumplirse la profecía. ¿Ven? Entonces va a ser un rey en la tierra que va a gobernar con justicia, como diríamos en el libro de Isaías ayer, ese reino milenario donde va a ser todo justo. Bueno, nuestro Señor va a gobernar junto con su iglesia el planeta. ¿Ven? Y una vez que termine ese milenio, ¿no?, va a venir recién la Jerusalén celestial, el reino perfecto, ¿no? Está en Apocalipsis 21-22, donde va a bajar una tremenda infraestructura celestial de no sé qué dimensiones. Apocalipsis nos da las dimensiones donde van a vivir todos ya de manera perfecta, ¿no? ¿Sí? Donde las calles van a ser de oro. Dice, bueno, es todo un reino ya celestial, puro, perfecto. El demonio ya va a ser lanzado, ¿dónde? Al lago de fuego. Lo van a desatar. Aquí sí lo van a desatar al demonio, y con todavía los que no creen en Jesucristo en el reino del milenio va a querer hacer una revolución. Bueno, es su último intento, ¿no? Y ahí Dios lo va a mandar, ¿dónde? Al lago de fuego, al Gehenna, como se llama, al infierno, como llamamos, y ahí el demonio va a estar eternamente junto con todos los que no han creído
en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Esa es más o menos la panorámica, ¿no? Entonces, queridos hermanos, lo que quiero que entendamos que estamos viviendo esta dispensación del milenio, ¿no? Ahora, esta dispensación del milenio tiene unas características interesantes, ¿no? ¿Sí? Y podemos ver el capítulo 4, un ratito, bueno, es que, bien. Vamos a analizar un poquito, ¿no?, qué pasa con Jesús y la samaritana en el capítulo 4 de ese hecho, ¿no? Resulta que Jesús, cuando empezó su ministerio, empezó a predicar la palabra, y los fariseos habían oído que Jesús estaba bautizando más discípulos que Juan el Bautista. ¿Y qué estaban haciendo estos señores, los fariseos? Estaban promoviendo celos. ¿Entre quién? Entre Jesús y Juan el Bautista. Ah, no, pues, mira, Jesús estaba bautizando más y Juan el Bautista menos, o Juan hablaba mejor, quién sabe qué conceptos habrán lanzado. Y lo que querían era causar una división, una especie de celos, ¿no?, entre nuestro Señor Jesucristo y Juan el Bautista, ¿no? Y podemos entender que en esa época Jesús no bautizaba. ¿Quiénes bautizaban? Sus discípulos, ¿no? Él no bautizaba. Si ven la Biblia, en ninguna parte dice que Jesús bautizó, sino eran sus discípulos. Y un buen día de esos, nuestro Señor decide ir de Judea a Galilea. Había un camino corto de Judea a Galilea que pasaba por Samaria. Y había otro camino largo. Nadie quería ir por Samaria, todos iban por el camino largo, ¿no?, para llegar a Galilea. ¿Por qué no querían ir los judíos? Porque tenían obediencia con los samaritanos, se habían peleado. Los samaritanos se creían, era una parte del pueblo de Israel, ¿no?, pero mezclado con otros, en un ámbito pagano, ¿sí?, eran un híbrido, pero ellos tenían su propio lugar de adoración, su propia forma de creer en Dios, ¿no? Por ejemplo, ellos adoraban en un templo que estaba en Jericín. En cambio, los judeos adoraban en Jerusalén. Entonces, los judíos, por no verse con los samaritanos, preferían dar la vuelta para llegar a Galilea. Pero nuestro Señor, que ya seguramente es omnisciente, tenía un propósito, decidió ir por Judea, ¿no? Perdón, por Samaria, ¿no? Y en eso que va, se acerca a un pozo. Bueno, los discípulos van a ir a comprar comida, van a otro lado y lo dejan a nuestro Señor Jesucristo solito, ¿sí? Y nuestro Señor Jesucristo va a un pozo, en un lugar que se llamaba Sicar, un pozo que era el pozo de Jacob, que fue construido por Jacob. Y ahí se sienta y viene una mujer con un cántaro. Y Jesucristo empieza a intercambiar. Y empieza, miren cómo empieza su misión de evangelismo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Tengo sed, dame de beber. Así nosotros empezamos el evangelismo muchas veces, ¿no? Creamos una situación de conversación, ¿no? Tal vez conversamos de otra cosita, pero el Señor Jesucristo, pues de esa manera se acercó. Y la mujer, ¿pero por qué hablas conmigo? Le dice, tú eres judío, no deberías hablar conmigo, te van a reñir, por ahí le decía, ¿no? Y empiezan a compartir con la mujer samaritana de algo interesante, ¿no? Y Jesucristo un poco la confronta con su pecado, ¿no? Le dice que tú no eres casado, y le hace notar que ella había pasado por varios hombres, ¿no? Pues, ¿cómo sabes eso? Tú eres profeta, le empieza a decir, adivina, ¿no? De alguna forma, ¿no? No en ese sentido. Y ahí empieza la mujer a decir, va a venir el Mesías. El Mesías va a venir con esas señales. Y Jesucristo da una respuesta, pero ahí, inmediata, dice, yo soy el Mesías. No niegan, clarísimo, dice, yo soy el Mesías. Y le empieza a hacer comprender a la mujer esto que les he explicado hace un rato, que ahora va a venir otra forma de adorar, otra forma de vivir para las personas que tengan confianza en él, ¿no? Y le dice algo bien bonito, ¿no?
¿sí? Dame de beber. La otra mujer le iba a dar, yo soy el agua viva, le dice. Yo soy el agua que va a dar vida eterna, le dice a la mujer. Y la mujer todavía asombrada dice, no, sí, dame de beber de esa agua, yo quiero de esa agua. Crea en la mujer una expectativa de esa agua. Este concepto, ¿no?, de la agua de vida es vital para entender lo que va a venir, porque es otra forma de dispensación que iba a venir para atender al pueblo de Dios, ¿no? Juan 4, 25, 26 nos resume un poco lo que les he dicho. ¿Quién puede leérmelo? Juan capítulo 4, 25 y 26, ¿no? Y que está escrito aquí, por si acaso, pero lo leeremos, ¿no? Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Nos declarará todas las cosas. Cuando alguien estaba inaugurando una nueva, abriendo el camino a una nueva dispensación, una forma de administración, lo que hemos hablado, diferente, ¿no? No podemos confundir con lo anterior con Israel, ¿no? Entonces, ahí nos vamos a mover. Y a esto me voy a pasar, y ahora vamos a entrar al pueblo. Entonces, este capítulo 4 lo he dividido en 3 partes, ¿no? Centrándonos un poco en la adoración. Jesucristo le dice a la mujer samaritana, ahora vamos a adorar de otra forma a Dios. ¿Ya? Y vamos a ver, y hay la diferencia entre Israel y la iglesia, vamos a ver bien clarito. Entonces, ¿qué le dice Jesús en torno a la adoración? Que es adorando al Padre. Que va a haber un nuevo lugar de adoración, que va a haber una nueva revelación para la adoración, ¿no? Y que va a haber un nuevo carácter de adoración, ¿ya? Que tiene que ser diferente a lo que hacía antes el pueblo de Israel, ¿no? Y de ahí viene el versículo, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, ya vamos a ir analizando, ¿sí? Bien, primero, el lugar, ¿no? El lugar. Te voy a hablar de lo siguiente. La base de la adoración a nuestro Dios es comprender algo que es clave, ¿no? Lo que le dijo Jesús a la samaritana. ¿Qué le dijo? Dame de beber. Y cuando ella le iba a dar, ¿no? Entonces, yo soy el agua viva. El agua viva, ¿no? El que de mí bebiere, nunca más tendrá sed. Y la mujer le dice, quiero de esa agua, le dice, ¿no? ¿Sí? Entonces, queridos hermanos, la base de la adoración, ¿sí? ¿No? Es fundamental entender que para adorar debemos tener el agua viva, tenerlo a Jesucristo en nuestro corazón. Es decir, no es que Jesús va a venir dentro de nosotros, sino ¿quién viene dentro de nosotros? El Espíritu Santo. Y si ustedes ven en muchas partes de la Biblia, el Espíritu Santo es tipificado como una figura de agua, el agua viva. ¿Eh? Entonces, Cristo está diciendo que si realmente queremos adorarle a Él, ¿no? Tenemos que tener el agua viva en nuestro corazón. Una persona que no tiene al Espíritu en su corazón, no creo que entienda el concepto de adoración a Dios. No tiene el agua viva. Leamos Juan 4, 10, 14. Juan capítulo 4, versículo 10 y también el 14. Juan capítulo 4, versículo 10 y versículo 14. Ya, Oscarito, por favor. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva?
¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Bien, qué hermoso. Tener el agua viva, el Espíritu Santo en nuestro corazón, es una fuente inagotable de vida. Y el que tiene esa fuente inagotable va a tener una capacidad de adorar al Señor que no lo va a tener ninguna persona. ¿No han visto ustedes cuando adoramos al Señor? Bueno, lo veo al hermano Ismael aquí también, cómo se pone, ¿no? Nos ponemos pues en un acto de adorar, ¿no? Ya entramos en una alegría y un gozo especial, porque estamos adorando a nuestro Dios, porque esa fuente de agua viva está en nuestros corazones. Y eso le está diciendo, ¿no? Yo quisiera, le dice el Señor Jesucristo, que tú bebas de esa agua para que tengas esa fuente de vida, ¿no? Eso es lo que es, ¿no? Esa energía que representa el poder del Espíritu Santo. Bien, los seres humanos cada día acudimos, la samaritana iba todos los días al pozo a sacar agüita. El agua para ella significaba el alimento de vida, ¿no? Y los seres humanos, para buscar vida, buscamos distintos pozos, ¿no? No más que estos pozos se secan. Pero hay un pozo que nunca se va a secar, y es el pozo del Señor Jesucristo, que mora en nosotros a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Ese es el pozo. Estaba leyendo a Agustín de Hipona en sus confesiones, y tiene un hermoso dicho, dice: oh Señor, tú nos has hecho para ti mismo, y nuestros corazones no hallan reposo hasta que nos reposan en ti. ¿Queremos encontrar reposo? No encontramos en nada. Siempre los vertederos de agua son insuficientes, no como la samaritana. Por eso la samaritana le entra el anhelo de decir: dame de beber de esa agua. El agua que Jesús da satisface la verdad, es la verdad, ¿no? Todo el que bebe de esa agua va a recibir bendiciones y misericordia de Cristo, y no vamos a tener sed jamás, ¿no? Esos beneficios van a llenar nuestro corazón. Por eso no debemos desesperar, hermanos, ¿no? No debemos desesperar. Esta es la clave, queridos hermanos, para adorar. Entender que tenemos la fuente de agua viva. Ahora, Jesús, en torno a esto, le dice: muy bien, ¿tú quieres tener la fuente de agua viva? Muy bien, excelente. De alguna forma le dice: tú tienes que creer en yo soy el Mesías. Porque ella dice, ¿no? Nos han indicado que va a venir un Mesías que nos va a revelar todo y nos va a aclarar todo. Y Jesucristo da la respuesta correcta y dice: yo soy. Utiliza el mismo término que nuestro Dios utiliza a Moisés cuando Moisés le pregunta: ¿quién eres tú? Yo soy. ¿No ven? Y sabemos que yo soy significa Yahvé, bueno, ya es otra historia. ¿No ven? Muy bien. Entonces, aquí Jesús le hace una revelación, la segunda parte del santuario celestial. ¿Sí? Los samaritanos afirmaban descender de Jacob y se consideraban verdaderos israelitas. Ellos eran de un linaje mezclado, judío y pagano. Y ellos habían adoptado un lugar de adoración que se llamaba el monte Gerizim. Iban al monte Gerizim, un monte alto, y ahí adoraban a Dios. Y ellos decían: es la verdadera forma de adorar. El lugar de adoración es Gerizim. En cambio, los judíos, quienes tenían un Gerizim, decían: no, en Jerusalén, ¿no? Los judíos adoraban en Jerusalén, entonces. Si leemos Juan 4:20, alguien me lo lee. Juan 4:20 y 21. 4:20 y 21. Nuestros padres adoraron en este monte,
y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ah, qué interesante. La mujer le dice, nosotros adoramos en Gerizim, ¿no? ¿Sí? Entonces, nuestros padres han adorado en Gerizim, ¿no? Y ustedes dicen en Jerusalén, ¿no? ¿En qué lugar se debe adorar? ¿No? A ver, definime, si tú eres el Mesías, en cierta forma, ¿no? Definime, a ver, ¿cómo debemos adorar? ¿Dónde debemos adorar? Y Jesús les responde, mujer, créeme que la hora viene. Ah, la dispensación cambia. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y le dice una cosa muy bonita. ¿Dónde vamos a adorar? Vamos a adorar con nuestro corazón. Ni en un lugar, ni en Gerizim, ni en Jerusalén, en un santuario celestial. Y a partir de eso nosotros vamos a adorar. O sea, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que tú puedes adorar a Dios, ¿no? Sentado en una silla. Piensa, Dios, esto inaugurado. Puedes adorar en un micro. Puedes adorar en la antesala del dentista, ¿no? Lo importante es que tu corazón esté predispuesto y que tengas el alma viva. Eso lo está diciendo Jesucristo, ¿no? En este sentido, queridos hermanos, esto ya corresponde a una dispensación diferente de lo que hacían los del pueblo de Israel, ¿no? La adoración la hacemos de corazón. Fíjense, Hebreos 10, 19, 22. Yo lo voy a leer. ¿Qué dice Hebreos? ¿No? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué está diciendo Hebreos, el escritor de Hebreos? Miren, Jesucristo ha inaugurado una nueva forma de acercarnos al Padre. Los israelitas en el Antiguo Testamento, si querían acercarse a Dios para pedir perdón de pecados o lo que sea, lo hacían a través de un sacerdote. Y el sacerdote tenía que hacer un sacrificio y entrar a un lugar que se llamaba el lugar santísimo, que había un velo que tapaba el lugar santísimo. Y solo el sacerdote podía entrar y adorar al Señor, si quieren, en el lugar santísimo. Nadie más podía hacerlo. Y si al sacerdote le daba un ataque al corazón, allá adentro estaba fregado. Por eso es que le amarraban una soga a su pie, cosa que si le pasaba algo con la soga, para que nadie entre al lugar santísimo, lo saque. Pero ¿qué ha hecho Jesucristo cuando murió en la cruz? Dice en los evangelios que el velo se desgajó, se abrió, y ahora nosotros tenemos entrada al lugar santísimo, ¿no? Directamente. Podemos adorar directamente, entrar en la presencia de Dios de corazón. Ya no necesitamos ir al monte Gerizim, no necesitamos ir al monte Jerusalén, sino adorarlo al Señor de manera directa. De modo que queda claro una cosa, que Jesucristo dice, ya no hay un centro terrenal geográfico donde se va a adorar al Señor, ¿no? Como lo hacía el judaísmo, como lo hace todavía Israel, o lo hacía Israel, ¿sí? La presencia y obra de Cristo estaba inaugurando un lugar diferente para la adoración como su casa. Dios estaba permitiendo que la adoración se hiciera de corazón, de otra manera, orando y entrando en la presencia de nuestro Señor. Lugar, cambió el lugar. Pero no solo cambió el lugar, hubo una nueva revelación. ¿Se acuerdan ustedes cómo adoraban los israelitas antiguos, ¿no? ¿Sí? Pues el nombre que Dios tenía en el Antiguo Testamento
varía, ¿no?, de acuerdo a épocas diferentes, ¿no? Por ejemplo, en la época de la inocencia, entre Adán y Eva y el huerto del Edén, Dios era conocido como Elohim, ¿no?, el nombre de Dios. Y después aparece el nombre de Jehová Dios, ¿no? Jehová Elohim aparece. En la época sin ley, desde el Edén hasta el diluvio, ¿no?, el nombre que se usaba era Elohim. Noé seguramente adoraba y se dirigía a Dios Elohim de esa manera. En la época de gobierno, desde el diluvio hasta el llamamiento con Abraham, el nombre que se usaba era Jehová. En la época de la promesa, desde Abraham hasta la ley, se utilizaban algunos nombres: el Elión, el Shaddai, que quiere decir Dios Todopoderoso. El Elión quiere decir el Altísimo. Entonces, fíjense cómo el nombre de Dios ha ido cambiando, ¿no?, dependiendo de las épocas. En la época de la ley, la dispensación de la ley que veíamos un rato, ¿sí? Desde la ley hasta Cristo, se llamaba Jehová. Y le decían Dios de los cielos, parece. Ahora Jesucristo va a inaugurar para esta época un nuevo nombre para Dios. Ya no se usa mucho Jehová, aunque usamos todavía. Pero en esta época de la iglesia, ¿cómo le llamamos a Dios? Padre. Padre. ¿No? Y en la época del reino, que va a venir la dispensación última, en el milenio le vamos a llamar Dios Altísimo, Hijo de David, Hijo de Hombre. Entonces, para esta época, queridos hermanos, esta época, ¿no?, vamos a ver Dios Padre. Antes Dios Jehová, Dios Padre. Entonces, miren lo que le dice, ¿no?, Jesús, ¿no?, en el versículo 23 del capítulo 4, en la parte B, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ya le habla como hijo, le dice el Padre. Si bien Dios era conocido como Jehová, los judíos tenían miedo a pronunciar el nombre de Jehová, lo consideraban demasiado sagrado. Uy, a Jehová no tienes que hablar ese nombre. Y preferían muchas veces utilizar otros nombres. Adonai, utilizaban Adonai, quiere decir Señor. Pero Jesucristo, y aquí pone un nuevo, si quieren, una nueva forma de dirigirse a Dios, como Padre. ¿No ven? ¿Como Padre de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en nuestra oración de adoración, amados hermanos, la forma correcta, tal vez más íntima de relacionarnos con Dios va a ser a través de Padre, en nuestra época. Eso no quita que muchas veces digamos Jehová, lo que sea, ¿no? Pero Cristo ha inaugurado ese concepto, ha revelado ese concepto. ¿No ven? ¿De acuerdo? Miren lo que dice Hebreos 4:16, lo voy a leer. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, como Jesucristo ha inaugurado una nueva dispensación, nosotros podemos acercarnos al Padre con toda confianza. Acerquémonos, pues, al Padre con toda confianza, ¿no? Si alguien dice, yo quiero tener conmigo, quiero charlar con Él, pues arrodíllate, implora a Él y vas a entrar a su presencia, vas a entrar al trono celestial, al lugar celestial. Ya no a Jericín, a Jerusalén, vas a entrar al lugar celestial y le puedes llamar, ¿qué cosa? Padre. Nos ha revelado eso. Los judíos no lo llaman Padre, la iglesia lo llamamos Padre. ¿Se dan cuenta? Hay una nueva revelación, ¿no? En realidad, a ver, vamos a leer Romanos 8:15. ¿Quién me lo lee? Romanos 8:15. Romanos 8:15. Sí, está aquí, pero quiero que lean. Leen, ahora leen, Roxana. Romanos 8:15. Sí. Pues no habéis recibido al espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido al Espíritu Santo de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Miren qué bonito es, ¿no?
Porque no tenemos el espíritu de esclavitud. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros hemos entregado la vida a Cristo, somos libres. Ahora estoy estudiando el libro de Gálatas, nos muestra la libertad, cómo somos libres. Hermoso, ¿no? Cómo Dios nos liberta. Vamos a predicar en las siguientes horas, ¿no? Entonces, ya no tenemos el espíritu de esclavitud, somos libres. Libres para adorar a Dios. Antes no éramos libres para adorar a Dios. Estábamos en pecado, ¿verdad? Ahora somos libres, no tenemos el espíritu de esclavitud. Sino más bien, ¿qué ha hecho Dios? Una vez que nos da el Espíritu Santo, nos salva, nos regenera, viene una doctrina que se llama adopción. Nos ha adoptado como sus hijos, con todos los derechos celestiales. Eso es una adopción del mundo, no te pueden dar un derecho celestial, pero Dios nos está dando el derecho celestial de entrar a su presencia cuando queramos. Y lo más hermoso, tú puedes acercarte a tu padre y decirle, Abba Padre. La palabra Abba Padre quiere decir padre en diminutivo. Si quieres en términos coloquiales, quiere decir papito. Te puedes decir, papito. ¿No ven? Qué hermoso, ¿no ven? ¿Sí? ¿Y eso quién ha inaugurado? Jesucristo. ¿No ven? Hemos recibido el espíritu de la adopción por el cual clamamos papito. Abba, Padre. Esa es la forma en que nos dirigimos a nuestro Dios. Díganme ustedes, amados hermanos, ¿Israel tuvo ese privilegio? No lo tuvo. No lo tuvo. Sigue dirigiéndose a Dios de una manera u otra, no todavía. Pero los que hemos pasado, estamos en ese grupo, en esa eclesía, ese grupo llamado afuera, que es la iglesia, tenemos esa posibilidad de decirle al Señor, Abba Padre. Por eso es una bendición para la iglesia seres de ahora. Bien, queda claro entonces eso. Pero aparte, hay otra cosa más hermosa para adorar al Señor. El carácter. El carácter de adoración. Miren, aquí lo he dividido, hay un carácter terrenal y hay un carácter celestial. ¿Cómo adoraban los judíos en la antigua dispensación de la ley? ¿No? La adoración de Israel era de un orden terrenal y era coadyuvada por instrumentos musicales, ¿no? Y lo hacían a través de ciertos rituales y ceremonias, la adoración de Dios. ¿Sí? Apelaba a los sentidos humanos, por ejemplo, a la vista, por ejemplo, la grandeza del templo. Oh, qué grande es el templo donde adoramos al Señor. Han visto cómo ha construido Salomón el templo, con qué dimensiones, ¿no? Vista. Primera Reyes 10, 4, 5. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, imagínense la tremenda casa, así mismo la comida de su mesa, veía cómo adoraban a Jehová, ¿no? De esa manera. El olfato, por ejemplo, quemaban qué cosa, incienso, que producía una atmósfera agradable, así, ¿no? Utilizaban el olfato para adorar a Dios. El gusto, por ejemplo, comer los sacrificios, comían como forma de adoración los israelitas, ¿no? Por ejemplo, en Deuteronomio 14:26, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. ¿Sí? La forma de adorar al Padre. Se compartía una especie de cena, ¿no? ¿Sí? Que se compartía. El oído, música agradable producida por una orquesta y acompañada al coro, como los salmos, ¿no? Primera Crónicas 25. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf. Asaf es uno de los grandes escritores de los salmos, de Gemán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterias y címbalos. Tacto, participar en las ofrendas de forma física, como danzando y levantando las manos.
¿no? Primera Reyes 8:22. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, adoró. Eso hacía el pueblo de Israel, para adorar. Ese era el carácter de adoración. Un carácter más que todo terrenal, que se manifestaba en muchas acciones. Ahora, el cristiano, nosotros tenemos un carácter espiritual, más bien yo le diría celestial. Ya, celestial. Juan capítulo 4, 23. ¿Quién me lo lee? Juan capítulo 4, 23. Versículo 23. Todos, sí, ya. Sí. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Bien, aquí que está diciendo el Señor Jesucristo. Ahora la forma de adorar, queridos, ¿no? Hermanos, amigos, bueno, ¿no? Va a ser en espíritu y en verdad. En ninguna parte del Nuevo Testamento, y les desafío a que busquen, ¿no? Encontramos que los cristianos adoraran al Señor usando rituales o instrumentos musicales. No se encuentra. A ver, busquen. Bueno, de todas maneras, por ahí aparece algo, pero no se ve. En esta escritura, los únicos dos instrumentos que el cristiano usa es su corazón y sus labios. O sea, cantamos, los labios salen, proferían del corazón, básicamente. Colosenses 3:16. A ver, ¿quién lo lee? Colosenses 3:16. Amén. Adelante. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Ya. ¿Qué nos está diciendo? Que utilizando la palabra de Dios de corazón, nosotros hablaremos cantando, pero salmos, ¿no? Aquí hay una controversia que surge y que muchas iglesias la han adoptado. Ayer les contaba la historia de un hermano que nació, un muchacho que nació con nosotros, que abrió otra iglesia de la línea presbiteriana. Y una vez oí una prédica de él que decía que la única forma de adorar a Dios, ¿no?, es así, hablar de salmos, ¿no? Salmos. Y que nosotros, bueno, van a ir al infierno. Nosotros teóricamente hemos cantado, ahora no seríamos al infierno. ¿Sí? Hemos cantado por computadora, y hay algunos inclusive se atreven a decir en algunas iglesias legalismo, ¿no?, que la batería es por ahí. Ya, si tú tocas batería, ya. ¿No? Yo creo que no se refiere tanto a eso. Podemos adorar a... No, ¿qué está haciendo Jesús cuando vino? Nos está dando la libertad de adorar al Padre con corazón. Si yo sé tocar la guitarra y quiero adorar al Padre con una canción, quiero adelante, desde corazón y de labios. Lo que sí tenemos que cuidar es que las letras que nosotros cantemos adorando al Padre sean de edificación, siempre respetando la palabra de Dios, porque hay letras que a veces están, pues, tienen un trasfondo diferente, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado, ¿no ven? Pero de hecho, yo le puedo adorar, no necesito tener una encuesta y hacer toda una parafernalia, escenario, no sé cuánto, puedo sentar y cantarle al Padre, ¿no? Puedo agarrar salmos, puedo agarrar cánticos, composiciones que edifiquen y me acerquen al Padre y que agraden a Dios. Tener cuidado con ciertas músicas que se han ido adaptando. Por ejemplo, he oído ya en alguna iglesia que cantan el tinku, ¿no? El tinku y ponen letra y alaban al Señor, dicen. Pero el tinku tiene un mensaje de muerte.
significa el duelo entre dos personas, y yo lo he visto personalmente en el pueblo de mis padres, he visto un circo, como vienen bailando, ¿no? Tanto los hombres y las mujeres de dos lugares, y que se llaman y se agarran, se ponen un círculo, uno de los hombres se pone en piedra ahí, para que el golpe sea más contundente. Y esa vez he tenido la oportunidad como uno le da un guaracazo, le llama, y le da en la sien y quedó quieto. ¿Y qué hicieron las personas? Se lo llevaron cantando y bailando, ¿no? Adorando aquí a la Pachamama, bueno, para ese va a ser un año de mucho, muy fructífero, etc. ¿No? Pero, amados hermanos, ¿no? Nosotros tenemos la oportunidad de adorar al Padre siempre con mucho respeto, ¿no? Utilizando estas dos herramientas claves que nos menciona aquí, corazón y labios. Hebreos 13:15 dice, ¿no? Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, dice, ¿no? Por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hace rato en la canción que, por ejemplo, usamos, te adoraré, decimos, te adoraré. Así eres tú, milagroso, cumples promesas. ¿No es verdad? Sí. ¿Y por qué lo adoramos al Señor? Porque Él hizo las grandes estrellas, hizo todo el universo, hizo posible el sol, la luna, todo, es el creador de todo y por eso lo adoramos. Todos los que creen en Jesús pueden adorar, ¿no?, a Dios en todo tiempo y lugar, ¿no? Y esta adoración ya es celestial, ya es espiritual. Por eso dice adorar en espíritu, ya no con el olfato, con la vista, con el oído, ni el instrumento. Si no hay un buen instrumento, una buena batería, no, pues no, Dios es lo mejor. No, tú puedes adorar de corazón, con el espíritu y en verdad, ¿no? Utilizamos ¿qué cosa? La palabra de Dios, la verdad, ¿no? Y el nombre de la verdad, ¿quién es la verdad? Jesucristo. Amados hermanos. Ese es el carácter de la adoración. Y si te sale del corazón espontáneamente algo, componerle una canción, una poesía a Dios, y quieres adorar, hazlo, porque viene del Espíritu. Ese es el nuevo carácter de adoración, queridos hermanos, que nosotros deberíamos practicar. En otras palabras, puedes sentarte tranquilamente en una silla y cantar algo a Dios. Solo ten cuidado de que lo que cantes esté apegado a la verdad, esté apegado a las Escrituras. Y si tocas batería, yo no tengo ningún problema, yo no encuentro en ninguna parte de la Biblia que diga, no usar batería, eres el diablo. No encuentro. He oído comentarios, ¿no? Puedes usarlo, ¿vale? Pero siempre de corazón y de labios, de manera espiritual. La nueva adoración que ha inaugurado Jesucristo es de carácter espiritual. Nosotros adoramos al Padre, ya no a Jehová, decimos, no al Padre, en espíritu, de acuerdo con la nueva revelación de verdad. ¿Y cuál es la nueva revelación de verdad? Jesucristo. Por eso digo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Esto es lo que acompaña a la nueva dispensación que estamos viviendo. Es una oferta de sacrificios espirituales que nosotros hacemos a Dios. Romanos 12, 1, 2, ¿qué dice? ¿No? ¿Sí? ¿No? A ver, veamos Romanos 12, 1, 2. Es una forma en que entregamos a Él la adoración a nuestro Dios. Romanos 12, 1, 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estos versículos son un reflejo de cómo debemos adorar a nuestro Dios. Miren, ¿qué dice, no? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Y al utilizar la palabra cuerpo, se refiere a todo, tu alma, tu espíritu, que lo presentes. ¿Quieres adorar al Señor? Preséntale tu cuerpo, punto. Que es vuestra lógica, nuestro culto racional, ¿no? O sea, ¿cómo razonamos? Cristo se sacrificó por mí, se entregó por mí. Yo lo mínimo que debo hacer es entregarme a Él. Ese va a ser mi culto racional, ese va a ser mi adoración, entregarle a Él. Yo debo adorarlo a Él porque Él se entregó por mí. Y después dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para comprobar la voluntad del Padre. Otra forma, ¿no?, que es agradable y perfecta, otra forma de adorar es justamente hacer su voluntad. Estos dos versículos dividen en tres cosas, ¿no? Que el cristiano hoy en día, los que somos de la iglesia, los que somos cristianos verdaderamente, debemos vivir adorando al Padre con una vida entregada, una vida separada y una vida transformada. Entregada, separada y transformada. Y lo dicen los versículos, entregada, dice que presentéis vuestros cuerpos. Entrega. ¿No? ¿Sí? Separada, dice, no os conforméis a este mundo. Vivimos en el mundo, pero nos separamos del pensamiento del mundo. No sé. ¿Sí? Hemos predicado sobre eso. ¿Para qué dice? ¿No? Para que transforméis. Cada día cambiemos, seamos más santos. ¿No? ¿Qué cosa vamos a transformar? Nuestra mente, nuestro entendimiento. ¿No? Y todo eso ¿para qué? Para comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Esa es la forma espiritual en que nosotros debemos adorar en espíritu, en verdad, al Padre, amados hermanos, ¿no? O sea que adorar no es solamente inclinarte un día y ahí, puedes tirarte al suelo, todo lo que sea, no si, estoy adorando, sino también es tu forma de vida de cada día, ¿no? Esa transformación que estás sufriendo y que cada día lo vas haciendo. Así adoras al Padre. ¿Qué es adorar? Es prácticamente hincarse ante alguien. Qué fácil nos hincamos hoy en día ante muchas cosas, ¿sí? Ante la tecnología, inclusive vamos a otros lados, a otros rituales. Qué facilito adoramos otras cosas. Veneramos. Pero al Padre hay que adorarlo de una manera más profunda, de una manera espiritual. Y eso es lo que ha inaugurado nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Y por qué hacemos eso? ¿Por qué podemos hacer eso? Aunque a veces no queremos. Porque tenemos agua viva en el corazón, como la mujer samaritana dice, si tú bebes de esta agua, que se llama, nunca más vas a tener sed y vas a tener deseos de adorar a Dios. La gente que no tiene deseo de adorar a Dios es porque no siente en su corazón la presencia del Espíritu Santo, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Cuántas veces hemos derramado lágrimas? A veces cantando una canción, escuchando alguna alabanza, un salmo, lo que sea, que nos toca el corazón. Y es porque el Espíritu Santo va tocándonos en nosotros, ¿no? ¿Sí? Y no se trata de formar un conjunto rockero de cualquier tipo, que puede haber, no sé, ¿no? Pero pensando de que con toda la parafernalia que tú hagas, todos los instrumentos, tú hoy lo estás haciendo una maravilla. ¿De acuerdo? Bien, amados hermanos, hemos aclarado, espero, por qué dice en espíritu y en verdad. ¿No ven? La relación que debemos tener. Finalmente, estas son las conclusiones que podemos resumir y te lo voy a plantear así. Primero, como observación, ¿no? La afección que nosotros podemos tener, el síntoma, ¿no?
¿Cómo es tu relación de verdad? Quiero que vayas a tu casa, entres tal vez a un lugar donde tengas espejo, te mires ahí y digas, ¿cómo yo adoro al Padre? ¿Cómo estoy adorando al Padre? A Dios. A ver, que hagas en serio. A ver, practícalo esta semana. ¿Cómo yo lo adoro al Padre? Dentro de la ortodoxia, la doctrina correcta, el saber, lo que debemos saber, y hemos aprendido, espero, ¿no? en este mensaje, que nosotros como cristianos debemos adorar en espíritu y en verdad. Eso nos ha enseñado el leer a la mujer samaritana, que no hay un lugar específico, que hay una revelación para dirigirnos Padre y que debemos adorar en espíritu y en verdad, ¿verdad? De corazón, del fruto de labios, a través de Cristo y con la ayuda del Espíritu Santo. No se olviden que el Espíritu Santo, como agua viva, mora en nosotros. ¿Ven? Esa es la forma, en teoría, correcta de adorar al Padre como cristianos. No como judíos, no somos judíos, no estamos dentro del judaísmo. ¿Sí? Tercero, la práctica, ¿no? Que tiene que ver con la santidad, ¿no? Con la santidad, la acción, ¿no? La ortodoxia tiene que ver con la actitud, con el saber, con la doctrina, ¿no? La práctica. El cristiano muestra su devoción a Dios en todo tiempo y lugar. Estás donde el dentista, están haciendo una ecografía, estás adora al Padre, ¿no? De fruto, de corazón y de labios. Adora, alábalo, ¿no? Dile, Señor, te alabo. Como dice el Salmo, cada día te bendeciré y te alabaré eternamente y para siempre, dice, ¿no? ¿Sí? Eso dice la palabra. Dando siempre testimonio de Cristo en tu práctica, en tu vida diaria. Cuando nos vean, que digan, este hombre ama a Dios. Realmente lo ama, lo veo en su actitud, lo veo en todo. Y ese amar refleja la adoración que le tenemos. La pleitesía que nosotros debemos, ¿no? rendir. En la palabra griega de adorar, la significación es como cuando tú le das comidita a un perro y se acerca a la mesa, ¿no? El perro que está adorando, no veo que mi perrito se me acerca porque le doy comidita, pues, ¿no? A veces no me da ni bola, no hay comida ni por medio, ¿no? Pero viene, me alaba si quieres porque yo le doy comida. Bueno, a Dios no lo vamos a alabar porque solamente nos da providencia, ¿no? Sino por lo que Él es, por lo que Él representa en nuestras vidas. No solo por lo que hace, que ha hecho mucho. ¿No? Entonces, a Dios lo alabamos por lo que es, por lo que representa, porque Él es nuestro Padre, Él es el creador del universo. Esa es la forma de entender. Y ahora, ¿cómo adoramos al Padre? También siendo obedientes. Cuando no somos obedientes, hermanos, a la palabra de Dios, a muchas cosas, ¿no? Pues estamos un poco, ¿qué se llama?, despreciando al Padre. Porque Él nos ha dicho, oye, quiero que hagas mi voluntad, quiero que hagas esto, ¿no? Por algo nos ha dicho, ¿no? Y no es solamente por su bien, es por el bien nuestro, para que nosotros entremos en su gloria. Eso quiere el Señor. Entonces, debemos ser obedientes, digamos, con una vida entregada, separada y transformada, lo que nos ha hablado de Romanos 12:2, ¿no? Entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. No nos conformamos a este mundo, separados de este mundo, no quiere decir que me voy a vivir a una cueva, ya lo hemos hablado sobre eso, ¿no? Pero no nos vamos a dejar influenciar por cosas de este mundo. Que veamos televisión, que veamos después también, pero siempre nuestra mente, nuestra prioridad en la vida está en Dios. Y transformada. Imaginémonos que somos una oruguita que cada día, poco a poco, nos vamos a convertir en una mariposa. ¿No? Eso es transformación, señala la palabra, es metamorfeo, y quiere decir metamorfosis, ¿no?
Es un cambio total, ¿no? Que te vean y te digan, que este no era pues el Rafael que yo conocí, ¿no? Parece otra persona, no es que parece, es otra persona, es otra vida, es otro corazón, otra mentalidad. Eso es lo que quiere para que nos conformemos a la imagen de ¿quién? De Jesucristo, que es nuestro paradigma, que es nuestro ejemplo. Bien, entonces ahí les dejo ese versículo de 12, Romanos 12, 1, 2, que puede servirnos de guía también para cómo vivir adorando al Padre, ¿no? Entonces, adorando al Padre, ¿no? Adorar al Padre en espíritu y en verdad, en la práctica, significa vivir una vida entregada, una vida separada y una vida transformada en Cristo. Eso significaría que lo estamos adorando en espíritu y en verdad, amados hermanos. Bien, Dios los bendiga y pues nos ponga el espíritu de adoración siempre a nuestro Dios. Todo lo que hagamos en la semana, todo, no se olviden que si no adoramos al Padre, ¿a quién estaremos adorando? ¿Verdad? ¿No? ¿Sí? Y pues todo lo que hay en el mundo, pues, también podemos admirar en el libro Maravillados por Dios que yo escribí. Justamente puse una experiencia de que tú ves cosas lindas en el mundo, catedrales, porque hombre, es admirable. Pero eso es el mismo. Cada vez están restaurando. En cambio, hay alguien a quien debemos maravillarnos, a quien debemos arrodillarnos, a quien debemos acercarnos, ¿no? Totalmente. Tenemos la libertad, porque ya no hay el lugar, ya hay la intimidad de decirle, Padre al Señor, y de acercarnos a Él en el corazón, de labios, y decirle, te amo, Señor. ¿Cuántas veces he dicho esta semana, Señor, te amo? Te pregunto. Respóndese. Bien, amados hermanos, Dios los bendiga, y pues nos vemos Dios mediante el martes en la oración, y el día, el sábado tenemos